Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos a la concejala Julia Irigoitía del Partido Justicialista. Julia, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, terminando el mandato, época de balance o todavía no. Todavía no, porque nos quedan dos grandes cosas en las Autonomía, próximas. una de ellas, ¿no? Una de ellas autonomía y la otra el presupuesto. Ah, mira. Así que todavía no hay tiempo de balance, es puro trabajo. Digo, de cara a la autonomía, ¿tendremos una autonomía que realmente satisfaga todas las necesidades que tenemos como sociedad? Bueno, yo creo que es un avance. Nosotros en Rosario hace tiempo que tenemos esta deuda, desde 1994 que se reforma la Constitución Nacional, se consagran las autonomías municipales, y Santa Fe, por no haber ayornado su Constitución, tenía este pendiente con sus municipios. Rosario viene normada con un plexo que poco tiene que ver con su realidad. Nosotros somos una sociedad sumamente compleja, un territorio sumamente diverso. Tenemos necesidades que les demandamos a los políticos más cercanos que no se corresponden con sus competencias, con lo cual no sé si me atrevo a decir, sí, viene a solucionar todos los problemas, pero viene a simplificar algunas cosas, y para mí una muy importante es esta, ¿no? Creo que en el último tiempo nos acostumbramos a que el intendente, la intendenta de turno, con esta excusa de no soy autónomo, no tengo potestad sobre esto, esquive un poco los problemas o los tire para arriba. Bueno, la autonomía rompe con eso, la ciudadanía va a poder demandar a sus representantes más inmediatos una serie de respuestas en diversas materias, y en ese sentido es un avance. Julia, o sea, es que lo hablábamos con otros concejales, por ahí algunos se enojan, otros no. No es tampoco uniforme la crítica, pero hay muchas veces que los vecinos no encuentran las soluciones a través de los concejales. Entonces la linkean rápidamente con decir, ¿para qué está el consejo? Digo, ¿esto a qué responde? Me parece buenísima la pregunta, y te digo, el que se enoja pierde. Me parece perfecto eso, porque incluso te redoblo la pregunta. Muchos de los ciudadanos no deben tener ni idea que somos 28 los concejales, no deben conocernos a muchos, y para mí eso responde a que primero hay que cuestionar el sentido de los legislativos municipales. Segundo, para mí hay que poder replantear un poco el rol. Yo creo que debiéramos tener una función muchísimo más de control que de legislación. Y tercero, aunque esto algunas veces lo cuestionan porque plantean, bueno, no, el Ejecutivo es el que resuelve, el Ejecutivo está para ejecutar, pero la verdad es que los concejales tenemos una posibilidad enorme de sumar, sobre todo territorialidad y cercanía a esos gobiernos municipales. Después, si vamos bien a lo técnico, la municipalidad está conformada por su intendencia o por su poder ejecutivo, por su departamento ejecutivo y por el consejo, o sea, somos una sola cosa, con lo cual a mí me parece sumamente pertinente esta posibilidad de interpelar para qué está el consejo, y también la oportunidad de, en el marco de rediseñar nuestras instituciones, que lo va a dar la redacción de la Carta Orgánica, bueno, encontrarle un sentido de verdad. Y creo que lo que se dice del consejo se puede decir de la política en general. Si no resuelve cosas concretas, si no pisa, siente y resuelve o trae respuestas a la problemática cotidiana de los vecinos, no tiene razón de ser. Entonces, bueno, me parece interesante el cuestionamiento. También tiene que ver con esto, que son reflexiones que el otro día hacía un vecinalista hablando en un encuentro circunstancial, donde me decía, es muy difícil que un concejal, no todos, insisto, pueda saber los problemas de transporte o los problemas de servicio cuando en definitiva no viaja en colectivos o vive en un barrio cerrado, ¿no? Tiene una cierta lógica este planteo. Sin dudas, y me parece, de nuevo, llevándolo a un plano político, el gran problema de la política hoy es que le cuesta básicamente interpretar la realidad que pretende representar porque no la vive. Y en ese sentido, bueno, cada uno es coherente o trata de ser coherente con su práctica. Yo soy la primera que dice, bueno, acá hay que predicar con el ejemplo sin que suene una frase trillada, pero si sos rosarino y querés opinar sobre los problemas de movilidad y de transporte, bueno, usa el transporte público, manejate también si tenés auto particular, entra en la dinámica de cómo eso no tengas un chofer, a eso me refiero, maneja vos, usa las bicis, fíjate qué sirve, qué no sirve, habita los espacios públicos. No digo que todos tengamos que viajar en colectivo, porque yo uso auto, pero
para poder legislar o para poder opinar sobre determinadas cuestiones, y bueno, hay que conocerlas y se conoce a partir del uso. Eso sí, me parece que en general es algo que le hace mucho daño a la política, que es la hipocresía. Yo tampoco estoy en esta de el político tiene que hacer que vive una vida como cualquier ciudadano. No, nosotros tenemos una responsabilidad muy importante y que, insisto, nuestro mandato tiene que ver con poder interpretar esa realidad que vivimos y poder acercar soluciones a los problemas cotidianos, porque si no, es muy sencillo ponerse en el lugar de vecino. No, si funciona muy mal el transporte urbano de pasajeros, la verdad que no sirve. Bueno, si estás ahí, se supone que es también para acercar algunas iniciativas que mejoren la situación. Julia, si bien es cierto que presupuesto, autonomía son dos cosas que quedan pendientes y que vas a transitar durante lo que queda de tu mandato, ¿qué es lo que te quedó como deuda de lo que vos querías modificar en la ciudad o controlar en la ciudad y que no pudiste? Bueno, ahí el sabor amargo me queda con la gran oportunidad que se pierde Rosario en avanzar hacia una matriz productiva que tenga que ver con la economía circular. Acá creo que hay una beta que no se está viendo, que es la cantidad de riqueza que hay en los residuos. Rosario entierra un porcentaje enorme de sus residuos cuando en realidad ahí hay un montón de valor y hay un montón de cadenas que... yo no soy estatista de que el Estado todo lo tiene que hacer, yo soy una convencida de que el éxito de esta comunidad tiene que ver en la articulación y en la sinergia entre el sector público, el privado, el comunitario, la academia, pero sí entiendo que el rol del Estado como articulador es fundamental para, sobre todo esto, como cambiar algunos paradigmas. Uno es ¿qué hacemos con nuestros residuos? Hay un montón de valor ahí, hay un montón de basura que en realidad podría rápidamente convertirse en insumo para procesos productivos, y ¿sabes qué? Se van de Rosario, se van a Capital Federal. El otro día me contaba un concejal de San Jorge que se van a San Jorge, que es todo material que se recupera acá y que tranquilamente podría reinsertarse en la industria plástica, por decirlo de algún modo, o por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una deuda que me quedó. Yo entiendo el contexto en que me tocó habitar el Consejo fue complejo, primero saliendo de la pandemia, con muchísimos de estos servicios o de las adjudicaciones de esos servicios que se fueron prorrogando, entonces tampoco dio la posibilidad de discutir nuevos pliegos y nuevos llamados a licitación, pero sí me parece que Rosario tiene una gran deuda con la gestión de sus residuos sólidos urbanos y que además el nuevo marco de autonomía, que también permite pensar algunas cuestiones en clave metropolitana e institucionalizar esta mirada metropolitana, bueno, también va a ser una nueva oportunidad que espero no desaprovechemos. Sin ninguna duda que te invito a mirar hacia adentro del Partido Justicialista, ¿no? Que es tu lugar de pertenencia. ¿Por qué teniendo dirigentes o referentes? Porque en definitiva, como hablábamos antes en la entrevista, los cargos son eventualidades para un político. No es el fin en sí mismo, aunque para algunos sí, ¿no? Entonces, ¿por qué teniendo referentes jóvenes como vos, como Mariano Romero, independientemente de las distintas vertientes del peronismo, eligieron estratégicamente buscar jóvenes extrapartidarios con la estructura, el aparato del justicialismo en las elecciones? Bueno, yo en todo lo que fue el proceso electoral de todo este año, que se termina consagrando en las últimas elecciones nacionales, vengo tratando de hacer una invitación a que no busquemos culpables fuera, sino más bien mirando nuestro proceso. Para mí, el movimiento justicialista, que lo puedo pensar en términos nacionales, pero me gusta circunscribirlo a Santa Fe, viene con una actitud que no se corresponde con su esencia. La dirigencia del peronismo santafesino viene con una actitud absolutamente mediocre, absolutamente falta de vocación de conducir procesos políticos, que después eventualmente se sintetizan o no en candidaturas. Pero digo, el peronismo, desde sus orígenes, desde su base, tiene la vocación de la ejecución, una filosofía de la razón práctica. Bueno, eso lo viene perdiendo el peronismo en Santa Fe, cada uno está cuidando su kiosquito, su quintita de poder, y la verdad que nos hace mucho daño, porque, bueno, hay algunos dirigentes que hace años acá, a ver, la renovación no entra con alfombra roja, nadie te invita y te dice sí, nosotros nos corremos, avancen ustedes. Los procesos en todos los espacios políticos de renovación se dan, me atrevería a decir, a los codazos, pero digo, sí creo que en términos generacionales nosotros tenemos una responsabilidad. Si esto sigue así, de acá a 10 años los grandes responsables vamos a ser los dirigentes de nuestra generación, por lo cual yo creo que este momento, que es de absoluta y
y profunda crisis, por lo que decía antes, porque el peronismo conserva una agenda absolutamente anacrónica, no se corresponde con su esencia, que es esto, lo vengo diciendo, el peronismo no es progresista, es evolucionista, se va adaptando a la realidad que le toca interpretar, eso no viene pasando, y bueno, indefectiblemente termina siendo dañino y termina generando resultados, si querés, electorales, paupérrimos, pero que no podrían ser de otra manera por cómo se vienen dando las cosas. Ahí insisto, y por lo menos en esa vocación estoy, hay un montón de referentes con construcciones legitimadas por su trabajo. Yo creo que también el peronismo tiene que retomar un poco la política del hacer y no tanto de la prédica. Capaz que habría que dejar de hablar por un tiempo de peronismo y manifestarlo o traducirlo en la práctica, que se expresa mucho mejor. Y bueno, decía, ¿no? Este momento de crisis tan estructural y tan profunda, quizá también sea una ventana de oportunidad para irrumpir en clave de renovación, que no tiene que estar solamente de caras, sino más bien, como decía, de la manera y de la lógica de hacer política. Ha sido un placer, Julia. Para mí, muchas gracias. Muy bien. Nosotros seguimos en Hora Política.